el día que acepte que la vida no es más que un coto de caza, las cosas empezarán a perder sentido para mí. Esta es una frase de Adela, el personaje que interpreta a Assumpta Serna en la película Coto de caza de 1983, dirigida por el catalán Jorge o Jordi Grau, una película española. Esta frase bien resume el corazón y el alma de esta película. El tema tratado aquí es la violencia, no solo quién debe o merece vivir o morir. Cuando una película así, que trata un tema tan vigente, y es declarada de especial calidad por la Dirección General de Cinematografía del Ministerio de Cultura, bueno, nos asaltan dudas. Tendemos a pensar que, bueno, será una película que va en la línea de lo que el gobierno de entonces mmm, proclama, ¿no? Pero en el caso de Coto de Caza no es así. En el caso de Coto de Caza, el tratamiento es lo suficientemente neutro, realista e inteligente como para alejarse de politiqueos. Por tanto, no vamos a encontrar aquí una crítica sesgada de la delincuencia juvenil o no de la España de los años 80, de toda esa eclosión kinky que hubo en la época, con además mogollón de películas. Se implantó una moda de cine basado en delincuentes juveniles reales que actuaban en películas de ficción, interpretándose a sí mismos en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Como es en el caso de las películas de La Loma, Eloy de la Iglesia, Carlos Sauras con Deprisa, Deprisa, es una de las pelis más populares de su tiempo, no de las mejores. Para mí las mejores son El Pico 2, El Torete 2, La Patria del Rata, no sé, hay un montón, El Vaquilla, eh, hay un montón antes que esa peli de Carlos Saura, ¿no? Que me parecen mucho más verídicas y más interesantes. Aparte de que juegan un poco con la serie B, con los subgéneros, y esto también me gusta, ¿no? Que son un poco más honestas a la hora de entretener y no solo de aleccionar, ¿no? Moralmente al espectador. Y Coto de Caza, la película de Jorge Grau, no puede ser metida en el mismo saco que el cine kinky de la época. Aunque haya kinkis y se hable de ese mundo, ¿no? Creo que no es comparable a ninguna peli kinky convencional de la época. Aquí hay actores, es un drama familiar, en cualquier caso, con el foco puesto en todos los vericuetos judiciales a la hora de poner en según qué lugar a los delincuentes. Es una visión realista que no quiere ser partidista, aunque depende de la visión del espectador, de lo que tú piensas sobre cómo se debe aplicar justicia sobre aquellos que ejercen violencia sobre los demás, te puede parecer pues una cosa u otra, dependiendo de lo que tú pienses, ¿no? Pero no tiene ninguna ambigüedad la película, o sea, ya no solo porque yo sepa el punto de vista del director, fue un guión que no escribió él en principio. A Jorge Grau le entregaron un libreto que se llamaba Todo el mundo tiene derecho a la vida, o algo así, creo que se llamaba así, sí, se llamaba así. Y a él le gustó en parte, le gustó el potencial de ese guión, le gustó el tema, muy polémico y muy peliagudo, muy interesante, y que no podía tomarse en broma a la hora de desarrollarlo como director. Aceptó el encargo y él mismo se ocupó del borrador final. Lo escribió conjuntamente con Manuel Summers, que aquí firma como Manuel S. Rivero, creo que sí. Y claro, o sea, viendo a Summers, teniendo ya referencias de este señor, mmm, a ver, con una visión un poquillo digamos, conservadora de la España de entonces, claro, tendemos a pensar que es una película con un sustrato facha bastante acojonante. Para nada. El tratamiento final de Jorge Grau le da la vuelta a todo eso. Y es tan brillante, tan inteligente y tan sobrio que yo creo que por mucho que tú creas una cosa u otra sobre
sobre qué tipo de justicia merecen los delincuentes, poco indiferente te va a dejar esta película. Y te va a dar que pensar. No dirás, vale, me está dando la razón. Aquí nada, hierro mata, hierro muere. Eh, Dudo mucho que pienses exactamente eso, una vez acabada la película. En la época, la prensa la comparaba mucho con, aparte de alabarla, porque es una película que casi todo el mundo se rindió ante ese espectáculo, ¿no? de forma férrea, ¿no? en la dirección de Jorge Grau, que es indiscutible, es absolutamente brillante, es su mejor película, de hecho, me parece su mejor película a nivel formal y plástico, me parece brutal, me parece su película más lograda, ¿no? y más inspirada. Y eso que tiene unas cuantas buenas, Jorge Grau, ¿eh? La comparaba mucho con Perros de paja, aquella obra maestra de Peckinpah que también trataba el tema de la violencia y sobre cómo una persona inocente, en apariencia pacífica o convencida de su pacifismo, acababa en las fauces de esa violencia que odiaba irremediablemente, ¿no? Cambiándole un poco la perspectiva sobre lo que pensaba, pero ya por imposición. Y sí, tiene parte. Tiene parte de, yo creo que inspiración, pero muy lejana, muy libérrima, diría, de la película de Peckinpah. Empezando ya por el título, Coto de caza, haciendo referencia a, a la caza misma, como también hacía Perros de paja, ¿no? El personaje de, de Dustin Hoffman en Perros de paja cuando se va a cazar con los obreros y tal, para demostrar su hombría, porque él es en principio pacífico y no cree en esas cosas, y él tiene que demostrar que es también un hombre, ¿no? Y que no es un Mindundi o un tiquismiquis, que él también es capaz de matar un pájaro, ¿no? Aquí está un poco ese paralelismo, pero no en la protagonista, sino en el hijo pequeño, que tendrá unos, yo que sé, 11 años o 10 años, o menos incluso, con el padre, que se van a cazar y él en un momento, con permiso del padre, pues pega un tiro al aire con la escopeta, ¿no? Y ahí es cuando empieza a pillar el gustillo, se ve al niño que es como, hostia, pegar tiros, tal. Ahí hay un paralelismo, no sé, a lo mejor un poco pillado por los pelos, pero el estilo de Jorge Grau es tan sutil que te lo comes todo. La atención está tan focalizada en el personaje de Asunta Serna y el calvario que va a vivir que nos da igual. Nos da igual todo eso de la caza y de la violencia, aunque no tenga demasiado sentido en esa parte que es mínima, por otro lado, ¿vale? No molesta, ni es ridícula o pedante, en absoluto. En absoluto. Es solo un paralelismo que habla simplemente de la violencia por la violencia, ¿vale? Aunque sea con justificación del deporte, porque la caza también está considerada un deporte, ¿no? Y la progresión de la historia y las interpretaciones de Asunta Serna y Víctor Valverde como su marido son tan buenas, son tan naturales, que ocurre eso que pocas veces ocurre en muchas películas dramáticas y violentas. Que no queremos que llegue el momento en que la cosa se empieza a torcer. Porque nos está interesando el viaje ideológico de la protagonista y de cómo se relaciona con su entorno, ¿no? De cómo tiene que defender a criminales y de su convencimiento de que la violencia solo engendra más violencia. En un primer momento, la película parece que quiera señalar ese tipo de actitudes pacíficas, eh, progresistas y tal, como algo erróneo, simpático, bonito, como dice uno de los jueces que habla con ella, la protagonista, pero no efectivo. Porque un criminal
también en palabras de un juez en la película, si no eres duro con él, no va a dejar nunca de ser un criminal. Esa es la teoría que mantiene el juez. Jorge Grau no quiere reírse de nadie aquí, ni quiere darle la razón ni a uno ni a otro, sino a los dos a la vez. Uno tendrá la razón en una cosa y el otro tendrá la razón en otra cosa. Y es el mejor punto de vista que puedes tener al tratar un tema tan jodido como el de quitarle la vida a otra persona, por muy mala que sea esta. Eso es lo que más me ha gustado de esta película, aparte del estilazo de Grau. Por mucho que a ella, la protagonista, a Adela, la pinten como esa progre, medio hippie, que cree en la paz en el mundo, en la bondad del ser humano, en que la sociedad tiene gran parte de culpa en que los criminales existan, en que, de hecho, la sociedad crea criminales, hambruna y miseria, ¿no? Cuando esa visión contrasta con la de los familiares de los delincuentes, que le dicen, ay, es que eres muy buena, tú piensas como nosotros, que nuestros hijos no son criminales porque quieran serlo, sino porque la sociedad los crea, los hace así. No hay trabajo, no les dan trabajo, y tienen que robar para poder mantenerse a él y a los suyos. Se ven obligados, incluso a veces a matar, aunque no quieran. Claro, es que eso es muy jodido. ¿Hasta dónde tiene de cierto eso? ¿Y hasta dónde deja de ser cierto eso? A Assumpta Serna, como al espectador, le asaltan muchas dudas con respecto a estas teorías, ¿no? De la sociedad es la culpable de todos los males y el criminal es solo una víctima. Como decía en el anterior vídeo sobre la película francesa Dupont la Joie, yo no creo en blancos y negros. Y esta peli está llena de grises. Esta peli va sobre los grises. Así que cuando estamos viéndola, pensamos, vale, aquí hay muchas dudas, aquí sí que tenemos matices, aquí sí tenemos todas las cartas sobre la mesa y podemos ver cómo es uno y cómo es el otro. Tenemos tramas paralelas. La de Assumpta Serna con su familia, todo muy bien, todo muy normal, una familia con la que te puedas identificar, de clase media y tal. Y a los criminales, a los kinkis, unos hijos de puta y todo lo que tú quieras. Mientras más parecen estar claras las cosas, más confusas se ponen en el transcurso de la peli. Lo más increíble y maravilloso de esta película es que llegados al final, cuando ya hemos visto varios episodios violentos y muy trágicos, no te esperas que el final sea tan superior en violencia, crudeza y grafismo a lo que ya habíamos visto. Porque, como se suele decir hoy en día, hoy no se haría una película así, tratando el tema de esta manera y enseñando estas escenas de esta manera, pero no porque hubiera algo o alguien que lo impidiera, sino por la falta de cojones de un director capacitado para rodar imágenes tan crudas y violentas como las que vemos aquí, en Coto de Caza. Hay escenas de violencia sexual brutal, violaciones, con niños delante. Un niño y una niña, muy pequeños, que presencian toda la crudeza de la violencia. Y es muy importante que sea así, por cómo se desarrollan las escenas violentas. Es muy importante, porque la intención aquí no es enseñar violencia para que tú te fagocites en ella,
o para que tú te diviertas con ella. No es una película para que te diviertas con la violencia, como algunas que veis por aquí detrás, que sí que son para que te diviertas con ellas. O para que te asustes, o para que te impactes y aprecies lo, lo impactantes o lo chocantes que son, ¿no? No, 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 no. Aquí te quieren hacer pensar por qué esa violencia y qué hay que hacer ante ella, cómo hay que reaccionar ante ella, ¿no? Y las conclusiones de estas escenas, la resolución final de estas escenas, es tan desconcertante, tan confusa y tan inconclusa como lo que pudiéramos vivir nosotros, ¿no? En primera persona, si nos pasara algo así. Hay un momento maravilloso en el que Assumpta Serna está mirando fijamente a los ojos de su hijo mientras le está pasando algo muy chungo. ¡Wow! Esa escena te pone los pelos de punta, es acojonante. Es un ejemplo de cómo rodar ese tipo de imágenes tan impactantes y con tantos tabúes en juego. El viaje emocional e incluso ideológico de la protagonista de Assumpta Serna en esta película es parecido al de Hoffman en Perros de paja, pero te diría que aquí es incluso más fino. En la película de Peckinpah hay diferentes matices. No solo está la historia de la violencia, también está la historia que tiene Hoffman con la mujer. Y eso ya la convierte en otra cosa distinta. Yo creo que Peckinpah en Perros de paja te está contando varias cosas a la vez. Y Grau en Coto de caza te cuenta solo una, se enfoca solo en una y lo hace de una manera muy determinante y definitiva. No sé si en el enfoque original del guión de Summers o en el borrador final de Grau. Pero lo cierto es que aquí no se juzga la ideología o los pensamientos, sentimientos del personaje de Assumpta Serna. No llegas, cuando ves la película terminada, de esa manera tan abrupta y tan explosiva y ultraviolenta, mmm, no vemos que esté juzgando al personaje como, ¿ves cómo estabas equivocada? ¿Ves cómo eres una cobarde de mierda? Como le dice su suegra y su propio hijo, que en algún momento llegan a decirle que es una cobarde, que hay que asumir que un criminal que mata tiene que a su vez morir, ¿no? Porque no puede hacer eso, ¿no? Claro, esta mujer se mantiene en sus 13 hasta que le estalla en la cara, ¿no? La realidad. Y cuando le estalla en la cara la realidad, no es que diga, joder, qué equivocada estaba, qué mierda. No. Llega a la conclusión de que vivimos en un mundo podrido, en que la violencia, aunque para muchos sea el último recurso, a veces es inevitable. Era especialmente difícil hacer esta película sin caer en demasiadas ínfulas o en la torpeza o en la tosquedad, sobre todo de las imágenes violentas, que algún toquecillo tosco tiene, ¿vale? En algún momento quiere ser tan gráfica en cuanto a violencia que le sale alguna cosilla así demasiado en plano, ¿vale? Yo creo que yo creo que hubiese sido un poquillo más convincente si en esos momentos tan gráficos el plano hubiese sido un poquito más discreto, para no caer en la tosquedad, ¿no? O en la falsedad. Pero aparte de esto, que es una minucia comparado con el 99% de película efectiva, de narrativa musculosa,
de estilo impactante y fuera de duda, que no tiene nada que envidiar a otros modelos americanos, nada que envidiar a la narrativa del propio Peckinpah. Ya no me refiero al estilo circense de la violencia que tiene Peckinpah, que aquí no tiene nada que ver. Grau no está imitando a Peckinpah, y menos para hacer esas virguerías con el montaje y los planos cortos que tienen las películas de Peckinpah. No, no va de esto. De hecho, aquí es más crudo y más realista todavía. En Peckinpah, cuando rueda violencia, rueda tebeos de acción brutal. ¿Vale? Grau aquí está haciéndote un docudrama muy potente sobre la violencia. Así que diría que aquí la violencia, sobre todo la del final, la del clímax, es incluso más convincente que la violencia que aparece en Perros de Paja. Una película que sale airosísima del eterno debate de la pena de muerte, de qué hacer con los criminales, de cómo es la justicia, de cómo es la sociedad, de cómo es la calle, de cómo son los problemas en las familias más necesitadas, que recurren a la delincuencia. Sale más que airosa, sobre todo porque el punto de vista de Assumpta Serna empieza siendo demasiado buenista y paulatinamente se va desviando de ese sentimiento, de ese discurso, para darse un poco de bruces con la realidad, sin dejar de pensar que la violencia no es buena bajo ningún punto de vista y que hay que evitarla en la medida de lo posible. Y de eso se trata, de que hay que evitarla en la medida de lo posible, pero cuando no puedes evitarla y está en juego tu propia vida y la de los tuyos, pues es ese momento en el que tienes que aceptar que la vida se ha convertido en un coto de caza y a perder la esperanza en las cosas, a que pierdan por completo significado para ti, y a vivir la realidad, que es el de la violencia y la del ser humano, ¿no? Así que me parece maravilloso que Coto de Caza concluya así y no con esa recreación en la violencia, respondiendo a violencia con más violencia y con más odio. Y ojo, no digo que no sea difícil, no digo que no esté justificado esa ansia revanchista hacia aquellos que ejercen violencia sobre ti o sobre los que tú quieres. Es perfectamente humana esa ansia revanchista. La podemos sentir todos. Se nos puede ir la olla a todos. Otra cosa es pensar para qué sirve. ¿Qué, qué arregla eso? Seguramente te satisfaga, porque a lo mejor has hecho justicia, según tú. O lo has necesitado. O piensas un hijo puta menos. Pero ¿ayuda eso en algo realmente? Aparte de saciar tu sed de venganza, ¿arregla eso algo? ¿Te lleva a algún sitio? ¿Te crees mejor que los que están ejerciendo esa violencia gratuitamente cuando la ejerces tú, aunque la justifiques? Claro, esto es el eterno debate también. Y está muy bien que la película llegue a una conclusión inconclusa. Llega a la conclusión de que cuando no hay más remedio, no hay más remedio, pero tampoco me voy a hacer una paja después. ¿Entiendes? A lo mejor me toca los cojones y a lo mejor me pongo muy triste. Es una tragedia absoluta que la violencia a veces tenga que responderse con violencia. Pero si no hay más remedio, a tomar por culo. Eso es lo que. Eso es lo que se pone aquí sobre la mesa. Y está de puta madre.
Coto de caza es una verdadera obra maestra de su tiempo y de nuestro tiempo.